El viernes, no sé si fue viernes o miércoles, no me recuerdo. Honestamente ya no me recuerdo. De la semana pasada, este, transmitimos un tema que se llama la humanidad pre-adámica, que de hecho acabo de subir el video el día de ayer, creo que lo subí ya para a público general. Recuerde que normalmente bueno, siempre que yo transmito por YouTube, lo digo para aquellos que tal vez no están enterados, eh, se genera un video de parte de YouTube, pero viene con todo. Preguntas, respuestas, interrupciones, cortes, todo, todo, todo. Es el video crudo que yo le llamo. Pero ya posteriormente hago una versión editada. Y en esa versión editada, pues ya trato de quitar errores, pues algunos problemillas por ahí, ya le pongo una introducción y demás, un poquito de edición, y es el que ya dejo para que se pueda ver a público general. El que se genera en YouTube, normalmente lo dejo un día y para que lo puedan ver, pero ya después de ese día ya lo inhabilito para después, posteriormente, hacer la versión editada, que es la que ya subo a público. Pero ese video pues viene más recortado porque normalmente no dejo las preguntas y respuestas. Ujú. Porque si no también se haría muy, muy grande. Bueno, para aquellos que quieran tener acceso al video completito, así con todo y lo que venga sin cortes ni nada, pues sí me lo tienen que solicitar a través del WhatsApp. Me mandan una petición de que quieren tener acceso a ese material y entonces yo poderlos integrar al grupo de WhatsApp. Ok, bueno, les comentaba, no me acuerdo si miércoles o viernes cuando transmití, pero vimos el tema de la humanidad preadámica. Resulta ser que este tema, pues hablamos básicamente de una humanidad que se deja ver en Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia que Dios crea al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Y ahí se percibe, se deja ver que los hizo a la par. A diferencia de lo que ocurre en Génesis, porque en Génesis capítulo 2, porque en Génesis capítulo 2 primero crea al hombre, o mejor dicho, forma al hombre, porque dice que lo forma del polvo de la tierra, y ya posteriormente de la costilla sale Eva. Bueno, eso lo vimos con detalle en ese video, y al final la primera humanidad, Dios la mandó a que poblara la tierra, a que tuviera dominio sobre todos los animales, tanto de los cielos, la tierra y el mar, y que se multiplicaran y fueran fecundos. Cuando creó al hombre y hembra, porque es interesante que así le llama, hembra. Ya después viene la creación, o la mejor dicho, la formación del hombre, al cual puso, que en este caso es Adán, y posteriormente Eva, al cual puso en el huerto del Edén. Uh-huh. Y el huerto del Edén es una porción que pertenece, pues, a un sector de esa grande tierra, ¿no? Y ahí puso al hombre para que lo cuidase. Uh-huh. Y bueno, ya usted recuerda, vino el pecado del hombre, la desobediencia, y expulsaron a Adán. Bueno, al final, este nomás es un breve resumen,
Con esto, pues se puede contestar la pregunta, al final, ¿con quién se relacionó Caín? Pues obviamente con los sobrevivientes de la humanidad que estaban en toda la tierra. ¿Y por qué digo sobrevivientes? Porque resulta ser que al hombre lo forman del polvo. Polvo, palabra que significa en el hebreo también escombro. Entonces, forman al hombre del escombro. Entonces, obviamente esto nos dice que algo sucedió. Bueno, al final, pues esto es lo que vimos la vez pasada. Pero cuando uno se pone a estudiar con un poco más de detalle Génesis, sobre todo los primeros capítulos, empiezan a surgir ciertas curiosidades que son bien evidentes. Y hoy es lo que yo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, si yo me voy a Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta, cuando usted empieza a leer Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Bueno, pero voy a cambiar de versión para que puedan ver ustedes algo que quiero que noten interesante. Voy a poner la versión con los números Strong, simplemente para poder identificar algunas palabras. Cuando dice ahí, en el principio crió, fíjense, aquí ponen crió de crianza. Bueno, es algo similar. Creó Dios los cielos y la tierra. Si se da cuenta, utiliza la palabra de la concordancia Strong 430. Ahí está claro. Creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿y por qué es interesante esa palabra? Porque es la que normalmente, esta palabra que aquí se ve, es Elohim. Elohim, la 430. Ahora, ahorita se las voy a poner, de hecho me voy a ir a otra Biblia para que lo puedan ver. Vámonos a esta Biblia, Génesis 1:1. Ajá. Y aquí en esta Biblia voy a poner la 430. Y aquí lo ve, es Elohim. Aquí está muy claro. ¿Mm? Que normalmente la traducción básica es dioses. Ahí está, plural de 433. Elohim es una palabra plural que significa dioses, aunque pues tiene también otros significados. Puede ser ángeles, pueden ser jueces, pueden ser ídolos o reyes. Uh-huh. Ahí lo puede ver al final. Entonces, o magistrados. Al final, esta palabra Elohim representa un rango de autoridad, como ángel, como Dios, como juez, como poderoso, como rey y hasta como ídolo. Uh-huh. Entonces aquí está claro. Bueno, me regreso a Génesis 1, porque resulta ser que en todo Génesis 1, en todo, que Génesis 1 nos narra todo lo que hizo Dios en la creación, siempre se menciona única y exclusivamente a Dios, pero desde el punto de vista de la palabra Elohim. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:4, y vio Elohim que la luz era buena,
y apartó Elohim la luz de las tinieblas. Y usted tiene que estar viendo que siempre aparece el número 430, que el 430, como yo le había dicho hace rato, pues representa la palabra Elohim, que puede ser ángel, Dios, juez. O sea, tiene varias acepciones. Entonces, es interesante porque todo Génesis 1, que es, pues vamos a decir, el inicio de la creación de los cielos, la tierra, de los animales, de los seres de los cielos, de los seres de las aguas, de los que se arrastran sobre la tierra, del mismo hombre, aquí quien interviene es Elohim. Ajá. Elohim, que se traduce dioses, ángeles, jueces, reyes o magistrados. Y eso pues ya nos da una pequeña variante para entender Génesis, porque qué tal que en lugar de traducir dioses o Dios, y hizo los ángeles la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión. Digo, pudiera ser la traducción. O puedo poner, y llamó el juez a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijeron los magistrados, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y llamaron los poderosos a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio los reyes que eran buenos. Bueno, si usted se está dando cuenta, estoy poniendo las distintas posibles traducciones. Pero bueno, al final, todo Génesis capítulo 1, quien interviene es Elohim. Ahí lo puede ver. Génesis 1:14. Y dijo Elohim, sean lumbreras en la expansión de los cielos. Me voy más adelante. Génesis 1:20. Y dijo Elohim, produzcan las aguas reptil de animal, de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, etcétera, etcétera. Génesis 1:22. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad. Entonces, note por favor qué interesante que aquí quien está participando es Elohim. La palabra Elohim, única y exclusivamente. De hecho, cuando Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Elohim, y los bendijo Elohim, y les dijo, Elohim, fructificad, multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está. Y me voy hasta el último, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera. Bueno, entonces, todo Génesis 1 es interesante. Quien interviene es Dios, pero enfocado en la palabra Elohim. Elohim. Bueno, y aquí tendríamos que explicar por qué Elohim. Porque Elohim, pues como le había dicho, puede representar ángeles, jueces, poderosos, reyes o hasta ídolos. Bueno, nada más para hacer una explicación rápida, aunque ahorita no es el tema. Lo que pasa que cuando Dios empezó en el principio esta creación, Él, haga en cuenta que Dios era el, el director de orquesta. Déjeme, voy a explicarlo de manera muy coloquial. Dios era el director de orquesta y tenía a sus distintos integrantes de la orquesta, a los distintos integrantes. Y todos esos distintos integrantes, pues eran los Elohim, eran ángeles, eran jueces, eran reyes, eran seres de autoridad.
que participaron juntamente en la creación de Dios. Dios dirigiéndolos y los Elohim trabajando bajo la dirección de Dios. Y por eso es que normalmente se dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, dice ahí Génesis 1:10, y vio Dios que era bueno, o vio Elohim que era bueno. Ajá. Porque si no, entonces daría así como la sensación, como que tal vez Dios estaba, ¿cómo decirles? Experimentando y a ver si le salía bien. Y le salió bien. Me quedó bien. Vio Dios que era bueno. No, lo que pasa era que Dios, como el director de orquesta, guiando a todos los Elohim, a todos esos seres de autoridad, ministros, jueces, ángeles celestes, que cada quien estaba haciendo su chamba y entonces Dios los estaba supervisando. Por eso dice, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:12, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces, y Génesis 1:18 otra vez dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces, qué interesante, porque siempre se menciona, y vio Dios que era bueno. Digo, no porque Dios estuviera experimentando, a ver si me queda bien, a ver si me sale, no, porque era Dios, el Dios de los dioses, Elohim, con todos sus estos integrantes de la orquesta, y vio Dios que era bueno, que estaban haciendo bien su trabajo, estaban haciendo bien su participación en la creación. Bueno, de hecho, de hecho, para que usted lo pueda entender, porque aquí quien interviene es Elohim, tenemos que ir al Salmo 80, Salmo 82, me equivoqué. Dice aquí, Dios ocupa su lugar en su congregación y él juzga en medio de los jueces. Se lo voy a poner con la concordancia. Dice, ahí puede ver, Dios, Elohim. Elohim está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses o los Elohim juzga, o en medio de los jueces. De hecho, si yo me voy a la traducción Biblia de las Américas, ellos traducen en lugar de Elohim, en medio de los jueces. Ahí está, ahí lo puede ver claramente, en medio de los jueces. Pero cuando yo voy a la concordancia, a la Biblia con números de Strong, dice, y en medio de los dioses, aquí ponen dioses, o en medio de los jueces. Entonces, uno es el Dios mayor, Elohim, y otros son los dioses menores o los Elohimcitos. Perdóneme la expresión. Nada más es para hacer la distinción entre el Dios todopoderoso y majestuoso y los Elohim, que al final son jueces, son congregantes, son ángeles, son chalanes, son ayudantes, son sirvientes, siervos del Dios grande y hermoso. Bueno, me regreso. Después de este pequeño comentario, vámonos a Génesis capítulo 1. Entonces, Génesis 1:1, quien interviene es Elohim. Pero pasa algo bien interesante, porque cuando entramos a Génesis capítulo 2, y sobre todo a partir del versículo 4, hay un cambio aparentemente, ¿cómo decir? Tal vez no tan importante, como que un poco más de lo mismo, pero no, es un cambio radical, es el parteaguas. Génesis 2:4 es el parteaguas, es la transición entre lo que se dice Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3. Voy a leer del 1 al 3 de Génesis capítulo 2. Dice aquí, así fueron acabados los cielos y la tierra,
y todas sus huestes o sus ejércitos. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Bueno, y hasta ahí se acaba. Lo que empezó en Génesis 1:1 viene a terminar en Génesis 2:3. Dios santifica el séptimo día, Dios reposa en ese séptimo día de todo lo que había creado y hecho. Ya. Bueno, pero dice Génesis 2:1, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Ok. Y entonces entramos a Génesis capítulo 2, versículo 4. Y le digo que este es un cambio radical. Aparentemente no se nota, pero sí es un cambio radical. Porque dice aquí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y usted dirá, pastor, como que pues es lo mismo. No, no. Se lo voy a poner en números Strong para que lo note. Ahí está. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Elohim, 3068 de la concordancia Strong Jehová, y Elohim 430. El día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Y note por favor que también es un cambio, invierte los cielos y la tierra, porque dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. De hecho, eso mismo lo dice Génesis 2:1. Así fueron acabados los cielos y la tierra. Génesis 2:4, y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Pero cuando interviene, se añade el segundo nombre de Dios. Ahora se añade Jehová. Empezamos con Elohim, pero ahora se dice Jehová Elohim. El día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Entonces veníamos de los cielos a la tierra y entrando Jehová Elohim, esta dupla, esta dualidad de nombres, empezamos ahora la tierra y los cielos. Y lo interesante, que a semejanza de Génesis capítulo 1 a Génesis 2:3, en el que interviene es única y exclusivamente Elohim, a partir de Génesis 2:4, siempre se menciona Jehová Elohim, Jehová Elohim, Jehová Elohim. Podemos ver Génesis 2:5. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque aún no había Jehová Elohim hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y vámonos, Génesis 2:8. Y había Jehová Elohim plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y note cómo es consistente. Génesis 2:9. Y había Jehová Elohim hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, etcétera, etcétera. Y es consistente, y ahí está. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrare y lo guardase. Y ahí está. Y usted puede ver todo Génesis capítulo 2. Vámonos más hasta adelante. Por ejemplo, Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahí está. Y Génesis 2 termina en el versículo 25. Entonces, qué interesante,
Porque Génesis capítulo 1, el que interviene es Elohim. Génesis capítulo 2, quien interviene es Jehová Elohim. Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Elohim, mejor dicho, Elohim crea al hombre a imagen y semejanza. Hombre y hembra los creó. Génesis capítulo 2, Dios, en este caso Jehová Elohim, forma al hombre del polvo de la tierra. Génesis capítulo 1, donde interviene Elohim, es la humanidad preadámica. Génesis capítulo 1, quien interviene es Elohim, es la humanidad preadámica. ¿Quién es la preadámica? Lo vimos la vez pasada, era los antes de Adán. Génesis capítulo 2, pues ahí empieza Adán, la era preadámica o la humanidad preadámica, lo que vimos la vez pasada. Pero ahí quien interviene es Jehová Elohim. Jehová Elohim. Y se recuerda que ahí habíamos visto en Génesis capítulo 2 que había una humanidad de los que eran los hijos de los vivientes de Eva, porque Eva era la madre de los vivientes, tiempo pasado, por cuanto Eva era madre de los vivientes, los cuales tenía sin dolor. Y una vez que los expulsan del huerto y que Adán y Eva tienen sus hijos fuera del huerto, nacen Caín y Abel, que eran los hijos con dolor. Bueno, pero todos esos, toda esa etapa de eso que se narra entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, quien interviene es Jehová Elohim. De hecho, si nos vamos al capítulo 3, sigue siendo consistente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Ajá. Pero aquí menciona Jehová Elohim. Y entonces usted empiece a ver ahí, en algunos versículos nada más pone Elohim, pero son unos pocos, pero la gran mayoría, quien vuelve a aparecer es Jehová Elohim. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y su mujer, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Elohim. Usted debe estar detectando Jehová Elohim. Acuérdese que Jehová es 3068 y Elohim es 430. Génesis 3:9. Y llamó Jehová Elohim al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí está. Ajá. Génesis 3:14. Y Jehová Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, etcétera, etcétera. Entonces, Génesis 2:4 en adelante, hasta todo Génesis capítulo 3, quien está ahí es Jehová Elohim. Hay algunos versículos, son como 2, 3, donde se menciona Elohim o Jehová, pero aparece la dupla mayoritariamente Jehová Elohim. Ahí dice Génesis 3:22, y dijo Jehová Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Génesis 3:23 dice lo mismo, y Jehová Elohim, aunque aquí tiene un errorcito esta Biblia, aunque ahí aparece la dupla de nombres, de números, 3068 y 430. Ahí está, 3068 y 430. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque fíjese qué curioso, o sea, es que esto es increíble, porque si entro yo a Génesis capítulo 4, vuelve a haber otro cambio. Génesis capítulo 4 ya no es Elohim, ya no es Jehová Elohim. Génesis capítulo 4 es ahora nada más Jehová. Ahora en Génesis 4 y ahora es única y exclusivamente Jehová. Empezamos Génesis 1, todo Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 con Elohim. De Génesis 2:4, donde se hace el cambio
y se añade el Jehová Elohim y se invierte de los cielos a la tierra, de la tierra a los cielos, ahí quien interviene es la dupla Jehová Elohim. Pero entrando en Génesis capítulo 4, ahora es puro Jehová. Obviamente que es obvio, es evidente que aquí hay algo que Dios nos está queriendo decir. ¿Por qué hace este juego? Génesis 4:1 leo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, he adquirido varón por Jehová. Ahí está, por Jehová. Si seguimos leyendo, Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Otra vez, única exclusivamente Jehová. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Única y exclusivamente Jehová. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Bueno, eso era por la muerte de Abel. Era por la ofrenda que le desagradó a Caín. A Caín le desagradó, no le gustó que Dios prefiriera la ofrenda de Abel. Pero bueno, ahí vaya, revise por favor Génesis capítulo 4, y ahora quien interviene es puro Jehová. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y mire, me voy más adelante para ir abreviando. Génesis 4. Y le respondió Jehová, cierto cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín, etcétera, etcétera. Vámonos hasta más adelante para abreviar. Solamente un versículo, Génesis 4:25, se menciona Elohim. De todo Génesis capítulo 4, solamente un versículo se menciona Elohim, que es 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel. Pero todo lo demás es puro Jehová. Entonces, es muy consistente. Génesis 1, Elohim. Génesis 2, Jehová Elohim. Génesis 2 y Génesis 3, Jehová Elohim. Y Génesis 4, Jehová. Jehová. Y la pregunta es, ¿y el misterio? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con Elohim? Se continúa con Jehová Elohim y terminamos con Jehová. Es obvio, es evidente, pues que aquí hay algo que Dios está queriendo mostrar, que Dios está queriendo decir, porque es demasiado evidente y consistente esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ese cambio, ese manejo de los nombres de Dios? Bueno, y es lo que hoy trataré de explicar. ¿Por qué? Porque obviamente, pues esto es bien evidente, ¿no? O sea, este manejo de los nombres. Y bueno, voy a tratar.
Y se lo digo así, o con toda mi honestidad, voy a tratar, no voy a decir que lo que yo diga en unos minutos es porque así es. No, no, yo no pretendo tener ni toda la revelación ni todo el entendimiento, pero tengo una ligera idea. A lo mejor usted, pues Dios lo bendiga, Dios lo multiplique y le revele el porqué de esto. Yo hoy voy a tratar de dar una opinión, una aproximación. Me gusta mucho el versículo que dice, gloria del rey es esconder el asunto, pero gloria de los hijos es encontrarlo, buscarlo, entenderlo. Entonces hay cosas que Dios no revela, que esconde, que mantiene escondidas, pero lo hace para animarnos a nosotros a buscarlas, a investigar, a estudiar, a meterse en la palabra. Bueno, para los que son curiosos. Uh-huh. Entonces, gloria del rey, esconder el asunto, más la gloria de los hijos es buscarlo y encontrarlo. Entonces, esto, pues, para mí está claro, es una motivación de parte de Dios. Ah, ¿quieres saber? ¿Quieres comprender? ¿Quieres entender por qué es esto? Búscale, investiga, estudia, métete, ora, o a ver, yo no sé, párate de cabeza, no sé qué vayas a hacer, a ver si encuentras. Como que Dios le gustara juzgar le gustara jugar a las escondidillas de los secretos y de las revelaciones. Entonces, permítame dar una primera aproximación. Si usted encuentra una mejor, bendito su nombre, qué bueno que sea así. Pero hoy vamos a dar esta pequeña aproximación. Y como aquí estamos hablando de manejos de nombres, Jehová, Elohim, hay un versículo que para mí es clave en todo este entendimiento. El Salmo, dice ahí Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y mi fortaleza, o fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hay refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni de la flecha que vuele de día, ni de la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en el medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, etcétera, etcétera. Este es un salmo muy conocido, muy famoso, de protección, de refugio, de fortaleza, en contra de los ataques espirituales, en contra de los enemigos. Entonces es un salmo muy conocido, este Salmo 91. Pero hay algo interesante en los dos primeros versículos. Se lo voy a poner en términos de la concordancia Strong y se lo voy a leer así. El que habita al abrigo del el Aion, el que habita al abrigo del Elion, Elion, altísimo, morará bajo la sombra del Shaddai.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, y en él confiaré. Repito, el que habita al abrigo del Elyon morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, y en él confiaré. Y entonces, ¿por qué es interesante? Porque este versículo aquí nos está hablando de una cuadratura. Nos está hablando de un aspecto cuádruple de Dios, porque a Dios se le menciona desde el punto de vista de 4 nombres: el Elyon, el Shaddai, Jehová y Elohim. Y bueno, de aquí tendríamos que dar nosotros un tema que se llama la cuadridimensión de Dios. No me voy a meter ahorita en ese tema, pero también es un tema muy interesante, muy bonito, la cuadridimensión de Dios, porque también el enemigo tiene una cuadridimensión, y usted la conoce, de esas que hemos platicado muchas veces: el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y cuando entramos en las cuadraturas, pues empiezan a aparecer varias, porque cuando hablamos de los querubines, eh, estamos hablando de que los seres vivientes, el número principal que los identifica a los seres vivientes en el libro de Ezequiel son el número 4, los 4 seres vivientes que tenían 4 alas. Y cuando hablamos de cuadraturas, también hablamos del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que de alguna manera, pues algunos autores dicen que los 4 seres vivientes que tenían 4 caras, hombre, león, becerro, águila, corresponde pues también una alusión a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, ahí tendríamos que hablar de las cuadraturas, pero el diablo también tiene una cuadratura, que es el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, que se mencionan 2 veces en el libro de Apocalipsis. Bueno, y hablando de esas cuadraturas, pues aquí se menciona la cuadridimensión o la cuadratura de parte de Dios, que es el Elyon, el Shaddai, Jehová y Elohim. Bueno, y aquí tendríamos que explicar qué representa esa cuadridimensión. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque no me quiero meter en eso. Ese es un tema que tendríamos que preparar con más calmita. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Y es interesante porque dentro de este Salmo 91, pues también empiezan a aparecer ahí unas cuadraturas. Dice: no tendrás temor de espantos nocturnos, saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande de oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Ahí están, 4 ataques: espanto nocturno, saeta que vuela de día, pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que destruya en medio del día. Y fíjense, ahí aparece un ataque cuádruple. Entonces es interesante cómo empiezan a aparecer cuadraturas. Salmo 91:13 dice: sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y ahí está: león, basilisco, cachorro y dragón. Entonces fíjense, como que son varias cuadraturas aquí. Pero bueno, a mí la que me interesa es la de Dios. ¿Por qué? Porque si me regreso a Génesis, le había dicho yo que en Génesis primero aparece Elohim, Génesis 1, básicamente, hasta Génesis 2:3. Luego, todo Génesis 2 y Génesis 3, quien aparece es Jehová Elohim. Y entrando en Génesis capítulo 4, quien aparece es Jehová. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto guardado, escondido, que está detrás de ese acomodo y manejo de los nombres de parte de Dios? Claro que ahí, nada más, en ese arranque de la Biblia, se mencionan 2 nombres: Jehová y Elohim. Pero Jehová y Elohim
son el 50% de lo que representa la cuadratura de Dios, porque si queremos añadir el otro 50%, tendríamos que hablar del Elyon, el Dios Altísimo, y del Shaddai. Pero bueno, ahorita como estamos dando pasitos, no corramos, nos quedamos aquí. Porque aquí tendría que hablarle de la cuadridimensión de Dios, le tendría que hablar del Ayin Sob, de las cosas increadas, las cosas creadas, temas que nunca he dado en internet, jamás los he dado. Uh-huh. Pero ahorita no quiero, son temas muy bonitos, pero nunca los he dado. Pero tendría que hablar de la zona increada, de lo que existe, de lo que no existe, de lo creado, de lo increado, etcétera, de la Yin Sob, de la soledad de Dios, que bueno, ahí es toda una cosa bien bonita. Pero bueno, no es el tema ahorita. Yo ahorita nomás voy a tomar de aquí la definición. Dice aquí, porque alguien me puede preguntar, y obviamente, pues es válida la pregunta. ¿Qué significa que nada más aparezca Jehová en Génesis capítulo 4? ¿Qué significa que nada más aparezca Elohim en Génesis capítulo 1? ¿Qué significa que aparezca Jehová Elohim en Génesis capítulo 2 y 3? Bueno, de aquí voy a tomar las definiciones. Y a lo mejor alguien va a decir, ay, qué fácil. Bueno, pues sí, pero esta es mi primera aproximación. Como yo le dije, esta es una aproximación, una de lo que yo pretendo. Dice aquí, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en él confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. ¿Qué definiciones quiero tomar de aquí? Que Jehová viene representado por dos palabras, esperanza y castillo. Ahí está. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero dentro de este contexto, Jehová viene representado por dos palabras, esperanza y castillo. Y Elohim, mi Dios, en él confiaré. Confianza, certeza, fe. Confianza, pues es con fe, confianza. Entonces, Elohim viene representado por confianza o por fe, tener fe, confiar. Y Jehová por esperanza y castillo. Estas dos palabras. Entonces, partiendo de estas definiciones que la misma Biblia le da en un contexto donde representa el manejo de nombres, yo quiero, desde este punto de vista, irme a Génesis capítulo 1. Y cuando yo empalmo la definición que se me da aquí en el Salmo 91:2, Jehová como esperanza y castillo y Elohim como confianza o tener fe, y los empato con Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y 3 y Génesis capítulo 4, adquiere otro entendimiento y otra dimensión. Entonces, ya le dije lo que voy a hacer. Voy a conjugar, combinar la definición que se me da aquí de la palabra Jehová y Elohim con Génesis 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos para allá. Génesis capítulo 1. ¿Quién aparece en Génesis capítulo 1? Vamos a quitar aquí los números de Strong para que sea fácil. Quien aparece es Elohim. Quien aparece es Elohim. Y creó Elohim los cielos y la tierra. Y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces recuerde, Génesis 1:1, que es todo el proceso creativo desde el día 1 hasta el día 7, donde Dios descansó, quien interviene es Elohim. Pero ahí también se nos narra la creación de la primera humanidad, la humanidad preadámica, cosa que vimos la vez pasada. O sea,
porque a lo mejor aquí algunos que están viendo por primera vez el tema, los voy a agarrar desbalanceados. Se tienen que ir a ver el tema anterior, porque si no, no van a entender y los voy a agarrar descolocados. Pero Génesis 1 habla de la creación. ¿Y quién interviene en la creación? ¿Quién es el personaje que interviene o qué nombre de Dios interviene? Elohim. Y de acuerdo a la definición, Elohim, ¿qué representa? Confianza. En él, mi Elohim, ¿en quién confiaré? Entonces, ¿qué representa? Pues tener fe, tener confianza. Fe es lo que representa o identifica a Elohim, de acuerdo a la definición de Salmo 91:2. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque si yo me voy a la carta de Hebreos capítulo 11, déjeme ir a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Dice aquí, por la fe, por la confianza, por tener fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles, o dicho de otra manera, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero por la fe, por la confianza, el universo, la creación, fue hecho por la palabra de Dios. Y ahí está, ya está la respuesta clarita. Bueno, no sé, perdóneme, yo me emociono. Es que yo lo veo transparente. A lo mejor usted no lo ve tan transparente como yo. Porque si yo me voy a Génesis capítulo 1, quien interviene ahí es Elohim. Y estamos hablando de la creación. Estamos hablando, y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, y se hizo, y sea la luz, y sea esto, y sea aquello, y sea el otro, y los animales, y los peces, y las aves, las plantas, y esto, y aquello, y el otro. Ahí está. Por la palabra, por la fe. Qué precioso, qué hermoso. ¿Y qué representa Elohim? ¿Qué representa Elohim? Pues lo que habíamos dicho, mi Elohim, en él confiaré, en él tendré fe. Representa la fe. Y qué curioso, porque Génesis capítulo 1, quien interviene es Elohim. Y entonces, desde este punto de vista, pues la creación, el universo, fue hecho por la palabra de Dios, por la fe. Por la fe. Qué maravilloso. Por eso, en todo Génesis capítulo 1, hasta 2:3 de Génesis, interviene Elohim, que es el aspecto que representa la fe con la cual Dios hizo la creación o el universo por su palabra. Por su palabra. Y lo bonito de esto, que Dios, Elohim, Dios, el Dios de los dioses, el Elohim grande, para que me entiendan, hizo participar a los Elohimcitos, perdóneme la expresión, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Ahora, y Dios se agradó, Dios le gustó. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios, cuando venía un juez, un magistrado, un Elohim, un
alguien que estaba participando en algún proceso creativo, dígase día 1, 6, séptimo, quinto, el día que fuere, todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo estaba ahí, chambeando, moviendo, no sé, planetas, nebulosas, eso debe haber sido algo impresionante. Dios estaba tan contento porque estaban aplicando fe. Y Dios decía, hágase y hágase y hágase. Y ahí tienen a todos los Elohim. Y vio Elohim que era bueno. Fue un proceso de fe, fue un proceso creacional de fe. Y cuando tú tienes fe en Dios, Dios se agrada. Dios se pone contento y dice Dios, y vio Dios que es bueno, y vio Dios que estás haciendo lo correcto, que es bueno. Amén. Entonces, fíjate qué hermoso, cómo se narra. Entonces, Génesis capítulo 1 es un capítulo que representa, es esa parte creacional representa la fe, pero no la fe a tientas y ciegas o a locas, la fe que viene respaldada por la obediencia. La fe que viene respaldada por la obediencia. Por la fe, Abraham obedeció y salió a una tierra que no conocía. Te he enseñado no sé cuántas veces que la fe es como si fuera una moneda de dos caras. De un lado es fe y del otro lado obediencia. El ejemplo más grande de fe es el centurión que tenía a un siervo enfermo. Dice, yo voy, a mí cuando me dicen que vaya, voy, cuando me dicen que venga, vengo, y lo mismo. Dice, yo estoy bajo autoridad. Y a los que tengo bajo mi autoridad les digo que vayan y van, y que si vengan, vengan. Y Jesucristo dijo claramente en todo Israel, ninguno como la fe de oeste. Tú tan solo di la palabra. Tú tan solo di la palabra. ¿Y qué estaba diciendo Dios en el principio? Génesis 1, tan solo decía la palabra. ¿Y qué dice el centurión? Dice, tú tan solo di la palabra y yo voy y lo hago. Me paro, me siento. Obediencia. Entonces, vio Dios que era bueno porque todo el mundo le estaba obedeciendo, todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo estaba chambeando, todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer y Dios contento, Dios gozoso, Dios alegre, Dios bendecido y vio Dios que era bueno y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que viene respaldada por obediencia. La fe que viene respaldada por obediencia. Nada más que aquí ya se explica por qué tuvo que generarse otra humanidad. Ya esto nos explica por qué se tuvo que generar otra humanidad, por qué se tuvo que pasar de la humanidad pre-adámica, porque hubo la necesidad de formar otra humanidad, que es la humanidad de Adán. Pues por una simple, sencilla razón. Desobedecieron. Desobedecieron. Dejaron de tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Y aquí te tendremos que hablar de fe, de fe, de fe, de fe. Pero cuando no tienes fe, no vives, caes, te pierdes. Entonces, esa primera humanidad, pues desobedeció. Y por eso tuvo que venir un cataclismo. Y por eso después se tuvo que formar otra humanidad, la de adámica, que tuvo que salir de los escombros, porque dejaron de tener fe. Desobedecieron. Porque al final en el libro de Apocalipsis va a venir el primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello, que es el anticristo, que es la guerra, que es el hambre, que es la peste y todos los juicios y las 7 copas y las 7 trompetas y todo? Porque nadie quiere agradar a Dios, todo el mundo está en rebeldía con Dios, ya no quieren estar bajo la jurisdicción de Dios, ya no quieren estar bajo el reino de Dios, cada quien quiere hacer lo que se dé a su regalada gana de la manera que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, sin tomar en cuenta a Dios, rebeldía, desobediencia. Por eso esa humanidad se perdió.
dejaron de tener fe. Elohim. Fíjate qué precioso. ¿Cómo sale? ¿Cómo embona? ¿Cómo embona todo? Pastor, y entonces Génesis 2:4, ¿por qué interviene Jehová Elohim? Ah, ahí viene lo interesante. Porque entramos a Génesis 2:4, 2:4 en adelante, y es la creación del hombre. Es la creación de Adán, es la creación de Eva, y bueno, y todo lo que pasó ahí. ¿Por qué interviene Jehová Elohim? Bueno, vamos. ¿Qué dice la Biblia? Porque ahí interviene Jehová Elohim, que sigue siendo la confianza, que sigue siendo la fe, que es Jehová, esperanza mía, esperanza mía. Vamos a ver la palabra esperanza con más detalle. Salmo 91:2. Lo vamos a ver con detalle para yo quiero que lo veas con tus propios ojos. Salmo 91:2. Ahí está. Vamos a ver esperanza. Fíjate, ahí está. Cuando dice esperanza mía, refugio, escondrijo, ahí está. Un lugar de protección, un lugar de cuidado, un lugar de refugio, de escondrijo, de escondite. Fíjate, ahí está. Amparo, un lugar de amparo. También te representa confianza, pero es refugio, amparo, escondrijo, esperanza. Qué interesante, porque ¿qué hicieron en Génesis capítulo 2? ¿Qué hizo Jehová Elohim? Les puso un lugar de refugio, les puso un lugar de escondrijo, les puso un escondite para ser guardados y preservados en Génesis capítulo 2. El Edén, el huerto del Edén. Ajá. Y ahí está. Les hace al hombre, vuelve a formar al hombre, o sea, rescata una porción de esa humanidad que cayó, que perdió la fe, que entró en desobediencia, y de ahí sale la humanidad de Adán. Ajá. Y les puso un lugar de refugio para trabajarlo, para protegerlo, para ayudarlo, para bendecirlo, para que pues no hicieran el desastre que hizo la primera humanidad, que perdió la fe, que entró en desobediencia y que por eso vino un juicio, una destrucción. Dice, no, tengo que trabajar con este hombre, tengo que trabajar ahora con esta nueva humanidad, con esta porción a través de Adán y Eva. Y entonces Jehová es esperanza, es refugio, es amparo, es escondite. Y empieza a Dios a tener un trato en un refugio, en un escondite, en un lugar de protección, el huerto del Edén. Y todo se empieza a desarrollar ahí en el huerto del Edén. Era su lugar de protección, era su lugar de refugio, era su escondite, era su lugar de reunión, donde Dios bajaba y tenía deleite. La palabra Edén es deleite, tenía contacto con el hombre, platicaba con el hombre, hablaba con el hombre, se reía con el hombre, convivía con el hombre. Qué precioso, qué hermoso. Y era su protección, su refugio, su amparo, su seguridad. Bonito todo, porque ahí entra la Jehová, esperanza, refugio, protección. Ujú. Ahí entra. Entonces, todo Génesis 2:3, pues es el lugar, se desarrolla en ese lugar de protección y de escondite, de refugio, de esperanza, que es Adán y Eva dentro del huerto.
¿Para qué? Jehová Elohim, para que empezara a crecer otra vez su fe. Te lo digo de otra manera, Jehová Elohim, es mi refugio para ti, mi escondite para ti, voy a ser tu escondedero para empezar a incrementar otra vez tu fe, Jehová Elohim. Para que crezca tu fe, para que se desarrolle otra vez tu fe, para que vuelvas a florecer, para que vuelvas a renacer, para que vuelvas a prosperar. Jehová Elohim, Jehová como esperanza, dígase refugio, y Elohim como confianza y fe, para que vuelva a crecer tu fe. Ya me fallaron estos, la primera humanidad, ahora tengo que trabajar contigo, Jehová Elohim. Y aquí está mi escondite, aquí está tu escondedero, aquí está tu refugio, aquí está tu protección, para que vuelvas a florecer y vuelvas a crecer. Jehová Elohim. Y ahí está, Dios trabajando, Dios bendiciendo, Dios mostrando a Adán y Eva y a los vivientes que eran los hijos que nacieron ahí sin dolor, y eso se puso bonito, precioso, maravilloso, hermoso. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, no tengo la más mínima idea, pero fueron mucho tiempo desde el punto de vista de Dios. Ese lugar de refugio, ese lugar de protección. O sea, dijo, no voy a destruir a la humanidad, esa humanidad me falló, bueno, pues ya ni modo, pero yo tengo que hacer crecer a esta humanidad. Y por vía de Adán y Eva, la mete en un lugar apartado para trabajar con ella y hacerla crecer otra vez en fe, en confianza. Pero otra vez lo mismo. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó esa etapa preciosa y hermosa donde era el refugio de parte de Dios. Y entramos a Génesis capítulo 4, porque ahí se echó a perder todo. Metió mano la serpiente, desobedeció a Adán y Eva, murieron, fueron separados de Dios y los tuvieron que echar fuera del huerto. Y ya fuera del huerto, Adán y Eva conoce a su mujer, Adán y Eva dan a luz a Caín y Abel y vienen los hijos del dolor. Y ahí viene, ya empieza toda una historia, porque resulta ser que crece Caín y Abel, y resulta ser que Caín no veía con buenos ojos a Abel, de parte de Caín había competencia por la ofrenda, que si la mía es más bonita, que si la tuya es más fea, y que si a Dios le gustó la ofrenda de Abel, se desagradó de la ofrenda de Caín, etcétera, etcétera. Entró la envidia en Caín y mató a este Abel, y después Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Etcétera, etcétera. Lo mata. Y terminan echando fuera, ya estaban fuera del huerto, pero todavía a Caín, pues lo echaron más, así, lo expulsaron todavía de la región donde estaba desarrollándose Adán y Eva, y se fue a la tierra de Nod. Ajá. Y ahí viene una consecuencia, dice ahí. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra que has abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor y vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo a Jehová, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí soy arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ahí dice, conoce a su mujer, ella concibe y da a luz Enoc. Bueno, vino toda una desgracia saliéndose del huerto. Pero ¿quién es el que interviene aquí? Jehová. Jehová. Bueno,
¿Y qué representa nada más Jehová? Porque vimos la parte de Jehová como esperanza. Falta la parte de castillo. Vamos a ver. Me voy a regresar a Salmo 90. Dice, diré yo, bueno, lo voy a poner en otra versión. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Otra palabra que define a Jehová es castillo. Ahora, la voy a ver con detalle. La voy a ver con detalle. Cuando yo veo castillo, ahí está. Fíjense, castillo, matsut, red para capturar, representa fortaleza, castillo, pero también representa presa, trampa, red, lazo para atrapar. Entonces, qué interesante, porque la palabra castillo, cuando dice Jehová castillo, la palabra castillo representa también un lazo, una trampa, una red, ser apresado. Pues es obvio, fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios, fuera de una comunión directa con Él, pues te vuelves presa del mundo, te vuelves presa de las pasiones, te vuelves animal de presa del enemigo. Y empieza la muerte, empieza la destrucción, empieza la matanza, empieza la vergüenza, empieza el oprobio, porque te vuelves presa de tus pasiones, te vuelves presa de tus envidias, eres apresado, enlazado por tus egoísmos, por tus soberbias, por tus orgullos, que te llevan hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya estás fuera de la presencia de Dios. Entonces ya es la parte de Jehová como castillo, pero no un castillo de benignidad, sino porque ya era la consecuencia. Ya era la consecuencia. Dios puso el refugio a Adán y a Eva para que incrementaran su fe. Pero al final cayeron en desobediencia, le hicieron caso a la serpiente, los expulsan del huerto y obviamente ya fuera del huerto, pues son presa de sus pasiones, son presa de sus malos pensamientos, son presa de sus envidias, de sus orgullos y que los llevan hasta la muerte. Y ahí está, Génesis 4. Entonces, te hago el resumen. Génesis 1 es Elohim, que representa la fe. Digo, sí, representa la fe. Por la fe se hizo el universo, todo esto hermoso y maravilloso, pero desobedecieron. Por esa consecuencia, Dios tuvo que poner un refugio al hombre, una esperanza, y es Jehová Elohim. Jehová como refugio, como esperanza, y Elohim para que incrementaran su fe. Pero volvieron a desobedecer. Y al final quedó puro Jehová, en el sentido de castillo, presa, lazo, las consecuencias de la desobediencia y de estar fuera de la presencia de Dios y fuera del huerto de Dios. Y ahí está, ahí están las consecuencias. Y empezó la muerte, empezó la matanza, empezaron las envidias, empezaron los problemas. Obviamente, todo este dilema se tenía que sanar a futuro. ¿Cómo? Con Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
se tenía que sanar. Tuvo que venir Cristo para morir por nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros y la paga del pecado es la muerte. Y Él murió en la cruz porque Él se volvió pecado, porque en Él fueron depositados nuestros pecados y la paga del pecado es la muerte y tuvo que morir para a nosotros darnos el perdón y la vida eterna y recuperar lo que esas humanidades perdieron, la preadámica y la adámica. Entonces tuvo que venir toda la obra salvífica y redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén y amén.